Bienvenidos a Tejer con Ilusión. Mi nombre es Yolanda. En el video de hoy vamos a ver cómo hacer esta hoja. Es la hoja de helecho. Es una hoja muy grande, muy decorativa. La podemos utilizar para decorar una pared en nuestra casa. La podemos colocar en un soporte o directamente sobre la pared. Más adelante vamos a ver cómo hacer más hojas de diferentes tamaños y formar la planta entera. Esta hoja está compuesta de 33 piezas. Tiene 32 centímetros de la altura solamente en la parte de las hojas y la parte del tallo tiene alrededor de 10 centímetros. Lo vamos a utilizar para poder colocar la planta en un soporte o dentro de la maceta. Materiales que he utilizado son hilos del algodón del grosor adecuado para trabajar con ganchillo de 3 milímetros y un ganchillo de 2 milímetros y medio. Vamos a necesitar alambre moldeable. El alambre que he utilizado para las hojas tiene 0,5 milímetros del diámetro y el alambre para el tallo tiene que soportar el peso de todas las hojas, así que es un poquito más grueso. Tiene 0,9 milímetros del diámetro. Vamos a empezar por las hojas más pequeñitas. Formamos el primer punto. Hacemos 4 puntos de cadeneta. Ahora vamos a colocar un alambre junto con las cadenetas. Los alambres que colocamos tienen que tener alrededor de 2 o 2 centímetros y medio más de largo que las cadenetas. Colocamos uno de los extremos entre el ganchillo y el hilo. Subimos un punto de cadeneta. Ahora vamos a trabajar sobre las cadenetas. Empezamos en el segundo punto contando desde el ganchillo, que es el primer punto por debajo del alambre. Y vamos a tejer 4 puntos bajos. Cogemos el hilo por debajo del alambre y cerramos el punto por encima del alambre. Tenemos un punto bajo. Dos. 3. Y 4. Ahora colocamos el alambre bien pegadito a las cadenetas, lo doblamos por la mitad, hacemos 2 cadenetas, un punto deslizado en la parte delantera del último punto bajo que hemos hecho. Un punto deslizado y ahora por el otro lado de la cadeneta también vamos a hacer 4 puntos bajos. El extremo llevamos junto con la vuelta. 1, 2, 3, 4. Aplastamos el alambre y vamos a hacer un punto deslizado en el primer punto de esta vuelta. El hilo tenemos por detrás del alambre. Aquí vamos a hacer un punto deslizado y ahora por detrás de los alambres hacemos una cadeneta y cortamos el hilo. Cerramos el punto. Primero cortamos el hilo que hemos empezado a hacer las cadenetas. Ahora juntamos los alambres
subimos un poquito. Ahora tapamos esta parte con el hilo. Lo dejamos entre los alambres. De estas hojas tenemos que hacer 4 en total, así que hacemos otras 3 hojas igual que esta. Ahora, el siguiente tamaño de las hojas, vamos a empezar con 6 puntos de cadeneta. Aquí también colocamos un alambre, igual que antes el alambre doblado tiene que tener alrededor de 2 o 2,5 centímetros más que las cadenetas. Colocamos el alambre entre el ganchillo y el hilo, subimos un punto de cadeneta y ahora vamos a tejer 6 puntos bajos. Empezamos en el segundo punto bajo, contando desde el ganchillo. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos 6 puntos bajos, doblamos el alambre. Igual que en la hoja anterior, subimos 2 cadenetas, hacemos un punto deslizado en la parte delantera del último punto bajo. Y por el otro lado también hacemos 6 puntos bajos. El extremo llevamos junto con la vuelta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos 6 puntos bajos, dejamos el hilo por detrás de los 2 alambres y hacemos un punto deslizado en el primer punto bajo de esta vuelta, que es por el otro lado de la labor. Un punto deslizado, un punto de cadeneta por detrás de los alambres. Y terminamos la hoja igual que la hoja anterior. De estas hojas hacemos 2 iguales. Así que hacemos otra hoja igual que esta. Ahora el tercer tamaño, formamos el primer punto. Empezamos también de 6 puntos de cadeneta. Colocamos un alambre. El alambre, igual que antes, tiene que tener 2 centímetros o 2,5 centímetros más que las cadenetas. Subimos un punto de cadeneta. Aquí podemos colocar un marcador para saber dónde vamos a cerrar la vuelta. Así que aquí colocamos un marcador o marcamos el punto que tenemos en el ganchillo. Hacemos un punto bajo en el segundo punto de la cadeneta, que es la primera cadeneta por debajo del alambre.
y 2 cadenetas. Esta parte vamos a repetir otras 2 veces más, un punto bajo y 2 cadenetas. Un punto bajo, 2 cadenetas, repetimos una vez más, un punto bajo y 2 cadenetas. Ahora terminamos este lado con 3 puntos bajos. Tenemos 3 cadenetas, así que en cada cadeneta tenemos que tejer un punto bajo. 1, 2 y 3. Y terminamos igual que las hojas anteriores con 2 cadenetas, un punto deslizado en la parte delantera del último punto bajo, y por el otro lado primero tejemos 3 puntos bajos por separado, 1, 2 y 3. Y el motivo que vamos a repetir 3 veces es 2 cadenetas y un punto bajo. Tenemos una repetición, otra vez 2 cadenetas, un punto bajo, y repetimos una vez más, 2 cadenetas, y aquí tenemos que hacer un punto bajo. Y ahora cerramos la vuelta en el punto donde tenemos el marcador. Tenemos el hilo por detrás de los alambres, hacemos un punto deslizado y una cadeneta. Cortamos el hilo. Esta hoja, aunque empieza con 6 puntos de cadeneta, es un poquito más grande que la anterior, que también empezaba con 6 puntos de cadeneta. Ya tenemos 3 tamaños diferentes. Del último también hacemos 2. Así que del primer tamaño tenemos 4 hojas, del segundo tamaño tenemos 2, del tercer tamaño también tenemos 2 hojas. Cuarto tamaño. Empezamos con 8 puntos de cadeneta. Primero formamos el primer punto, hacemos 8 puntos de cadeneta, colocamos un alambre junto con las cadenetas, y aquí igual el alambre tiene que tener alrededor de 2 o 2,5 centímetros más que las cadenetas. Subimos un punto de cadeneta, aquí podemos marcar el punto, aquí vamos a cerrar la vuelta y empezamos con un punto bajo por debajo del alambre. Y hacemos 2 cadenetas. Y aquí esta parte de un punto bajo y 2 cadenetas repetimos 5 veces en total, así que ya tenemos una repetición, un punto bajo, 2 cadenetas, tenemos 2 repeticiones, 3, 4, y 5.
Tenemos 5 repeticiones y otra vez nos quedan 3 puntos de cadeneta para terminar este lado de la labor. Así que aquí tejemos 3 puntos bajos, subimos 2 cadenetas, hacemos un punto deslizado y por el otro lado primero tejemos 3 puntos bajos por separado, y el motivo de 2 cadenetas y un punto bajo repetimos 5 veces. 2 cadenetas, un punto bajo, 2 cadenetas, un punto bajo, 2 cadenetas, un punto bajo, tenemos 3 repeticiones, 2 cadenetas, un punto bajo y la última 2 cadenetas y un punto bajo. Dejamos el hilo por detrás de los 2 alambres y cerramos la vuelta en el punto donde tenemos el marcador. Hacemos un punto deslizado y por detrás una cadeneta. Cortamos el hilo. Este es el cuarto tamaño de 8 puntos de cadeneta y de estas hojas tenemos que hacer 4 en total. Ahora vamos a hacer quinto tamaño de las hojitas. Empezamos con 10 puntos de cadeneta. Formamos el primer punto, hacemos 10 puntos de cadeneta, colocamos un alambre junto con las cadenetas, subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo, hacemos un punto bajo por debajo del alambre, y 2 cadenetas. Y ahora este motivo de un punto bajo y 2 cadenetas tenemos que repetir 7 veces en total. Así que tenemos una repetición, dos, tres repeticiones, cuatro, cinco, seis, y 7. Tenemos 7 repeticiones y otra vez tenemos 3 puntos de cadeneta sin tejer. Así que aquí tejemos 3 puntos bajos,
Doblamos el alambre. Hacemos 2 cadenetas, un punto deslizado. Y por el otro lado empezamos con 3 puntos bajos. Y ahora el motivo de 2 cadenetas y un punto bajo tenemos que repetir 7 veces. 1, 2, 4, 5, 6, y 7. Tenemos 7 repeticiones. Dejamos el hilo por detrás de los 2 alambres y cerramos la vuelta con un punto deslizado y una cadeneta por detrás de los 2 alambres. Este es quinto tamaño de 10 cadenetas. De este tamaño hacemos 4 hojas iguales en total. Ahora sexto tamaño. Formamos el primer punto y vamos a empezar de 12 puntos de cadeneta. Colocamos un alambre junto con las cadenetas. Subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo, hacemos un punto bajo en el segundo punto de la cadeneta, y 2 cadenetas. Y ahora, el motivo de un punto bajo y 2 cadenetas tenemos que repetir 9 veces en total. Ya tenemos una repetición. Dos. Tres. 4, 5, 6, 7, 8, y 9. 9 repeticiones. También nos quedan 3 cadenetas sin tejer, así que terminamos con 3 puntos bajos. Colocamos el alambre
subimos 2 cadenetas, hacemos un punto deslizado y empezamos con 3 puntos bajos, ahora el motivo de 2 cadenetas y un punto bajo repetimos 9 veces. 2 cadenetas, tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, y 9. Tenemos 9 repeticiones y cerramos la vuelta. Con un punto deslizado y una cadeneta por detrás. Este es el sexto tamaño de las hojas, que empieza con 12 puntos de cadeneta. De estas hojas tenemos que hacer 6 en total. Y ahora el último tamaño, formamos el primer punto, empezamos con 14 puntos de cadeneta. Colocamos un alambre, hacemos una cadeneta, marcamos el punto, hacemos un punto bajo en el segundo punto de la cadeneta y hacemos 2 cadenetas. Y aquí otra vez, el motivo de un punto bajo y 2 cadenetas tenemos que repetir 11 veces en total. Tenemos una repetición, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y 11. Nos quedan 3 puntos bajos, 3 puntos de cadeneta, así que aquí tejemos 3 puntos bajos.
colocamos el alambre, subimos 2 cadenetas, hacemos un punto deslizado y por el otro lado empezamos con 3 puntos de cadeneta. Ahora, el motivo de 2 cadenetas y un punto bajo repetimos 11 veces. 2 cadenetas y un punto bajo. Tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, 8, 9, 10, y 11. Tenemos 11 repeticiones y cerramos la vuelta. Hacemos una cadeneta y cortamos el hilo. Y de este tamaño, que es el séptimo tamaño, el más grande, hacemos 10 hojas iguales. Así que tenemos una de 14 puntos de cadeneta, otra de 12, aquí de 10, de 8, de 6, de 6 y de 4. De 4 cadenetas hacemos 4, de 6 cadenetas hacemos 2, de 6 hacemos 2, de 8 cadenetas hacemos 4, de 10 cadenetas hacemos 4, de 12 cadenetas hacemos 6 y de 14 cadenetas hacemos 10. Aquí ya tengo todas las hojas hechas. Ahora, para el tallo principal vamos a necesitar un alambre un poco más grueso que el alambre que hemos utilizado para hacer las hojas. Tiene que soportar el peso de todas estas hojas que vamos a colocar aquí junto con el alambre. El alambre doblado tiene que tener alrededor de 42 centímetros de largo. Y aquí justo donde tenemos donde hemos doblado el alambre, vamos a hacer primero 4 puntos de cadeneta. Aquí vamos a formar una hojita igual que la más pequeñita que hemos hecho antes. Así que hacemos 4 cadenetas. Ahora colocamos las cadenetas junto con el alambre. El extremo tenemos que dejar por detrás del alambre. Igual que antes, el alambre colocamos entre el hilo, entre el ganchillo y el hilo. Y aquí hacemos una cadeneta
y tenemos que hacer 4 puntos bajos. Empezamos en el segundo punto bajo por debajo, que es el primer punto por debajo del alambre. Hacemos un punto bajo, dos, tres y 4. Ahora colocamos el alambre, aquí hacemos 2 cadenetas, un punto deslizado, y por el otro lado del alambre también hacemos 4 puntos bajos. Cerramos la vuelta con un punto deslizado y hacemos una cadeneta por detrás de los 2 alambres. Ahora cortamos el hilo muy largo, dejamos alrededor de 2 metros del hilo. Cerramos el punto, así que tenemos que pasar todo este hilo por dentro del punto. Cerramos el punto y vamos a utilizar 2 hilos juntos. Primero aquí vamos a enrollar un poquito el alambre para que no se separe tanto. Y vamos a ir colocando las hojas. Y ahora vamos a utilizar los 2 hilos, los 2 cabos. Tapamos un poquito del alambre y primero vamos a colocar las 4 hojas más pequeñitas, las 4 hojas de 4 puntos de cadeneta. Todas las hojas vamos a colocar con el lado derecho hacia adelante. Entonces este es el lado derecho y este es el lado revés. Doblamos un poquito el tallo de la hojita, la colocamos junto con el tallo principal y continuamos. Bajamos otro poquito y colocamos otra hoja. La doblamos hacia el otro sentido.
Aquí colocamos primero las dos hojas de 6 cadenetas, pero las dos más pequeñitas. Con el lado derecho hacia adelante. Y ahora las otras dos hojas de 6 cadenetas. Ahora colocamos dos hojas de 8 cadenetas. Las dos que nos quedan vamos a colocar al terminar la hoja. Así que primero colocamos dos. Y colocamos dos hojas de 10 cadenetas, que también otras dos se quedan para terminar la hoja. Colocamos 4 hojas de 12 cadenetas. Nos quedan dos de este tamaño y también los vamos a colocar por el otro lado de la hoja. Así que vamos a colocar 4 hojas de 12 cadenetas. Y colocamos otras dos hojitas de 12 cadenetas. Y ahora a continuación vamos a colocar las hojas de 14 cadenetas. Estas hojas colocamos todas en el centro. O sea, en el centro de la hoja colocamos todas las hojas más grandes. Así que tenemos una. Con el lado derecho hacia adelante. Dos. Ya tengo las 10 hojas de 14 cadenetas colocadas. Ahora colocamos las dos que nos quedan de 12 cadenetas.
Ahora las 2 de 10 y después las 2 de 8. Y para terminar, tapamos alrededor de 5 o 6 centímetros del alambre. Aquí hacemos un nudo. Colocamos las hojitas. Y aquí ya tenemos la hoja terminada. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.